Bueno, con ustedes Nicolás Bolovic de la Universidad de Córdoba. Hola, ¿cómo les va? Esta presentación va a ser sin presentación. No armo PowerPoints porque usualmente no armo, pero les voy a ir mostrando algunas cosas acerca de esta charla, que se trata básicamente de nuestra experiencia en la materia organización del computador. Esta es una materia que se da en segundo año, donde cambiamos todos los laboratorios de esta materia para usar una dupla bastante interesante que es Raspberry Pi, la 3, junto con un libro nuevo que sacaron la gente de Genesis y Patterson, que es una dupla muy vieja que viene haciendo libros de sistemas operativos. Bien, la problemática, a ver, ¿qué es lo que me ha pasado últimamente? El assembler está asociado a nosotros, a la gente de ciencias de la computación, probablemente a conocimiento oscuro, difícil, complicado. Cada uno que uno le dice, che, a mí me encanta el assembler, te mira con una cara rara. ¿Qué no haces? ¿No haces mónadas? ¿No trabajas con catamorfismos? No, yo trabajo con assembler. Y este año, por alguna razón, por H por B, se juntaron más o menos 3 eventos que me mostraron claramente eso. Uno de los eventos fue que hicimos unos manuales de primaria para Fundación Sadowski. Iba a estar Ezequiel García, que está dando el curso que dio el taller de Linux, pero tenía que trabajar en otra cosa. Y nos plantearon nosotros nos encargamos de hacer los capítulos de bajo nivel. Entonces, hardware y código en máquina, básicamente. Entonces, el desafío era cómo tratar de enseñarle a chicos de primaria, porque nosotros tenemos el módulo de 9, 10 y 11 años, o sea, segunda etapa de la primaria, cómo enseñarle a los chicos de 9, 10 y 11 años a assembler. Hicimos una propuesta y esa propuesta tuvimos una reacción muy rara, porque a priori fue un rechazo. O sea, hicimos una propuesta, acá vamos a diseñar una assembler y una de máquina, todo absolutamente con papel, nada en concreto. Y les resultaba absolutamente raro lo que estaba pasando, cómo un chico de esa edad podía aprender a assembler. La segunda cosa que nos pasó fue que también estábamos haciendo educación de ciencias de la computación en este caso para docentes, que luego iban a ser bajados a los chicos. Y en algún momento se me ocurrió poner en un pedazo de código, en un pedazo de los materiales que la gente tenía que hacer, un pedacito de código assembler, porque yo ya estaba dando esta materia de organización del computador, estaba muy afilado con Arch 64, o sea, la arquitectura de 64 bits de ARM. Entonces pongo un pedacito de código y todos me miran con una cara muy extraña. Hasta que les mostré esto. Acá tenemos, este es el programa que había escrito. El programa que lo estaba viendo era una persona de ciencias de la educación. Me miró con una cara así azorada, o sea, vos estás absolutamente loco, me decía. Su cara, no me lo decía explícitamente, pero vos estás loco. Hasta que nos juntamos para hacer una revisión de los materiales y le expliqué la semántica del programa, ¿no? O sea, por más de que ustedes no sepan assembler de Arch 64, no importa, es lo mismo. Uno ve que más o menos la primera instrucción lo que hace es carga un 8 en A, la segunda instrucción carga un 0 en B, la tercera instrucción lo que hace es acumular A con B y ponerlo en B, al resultado sumar A y B, ponerlo en B, y la cuarta resta 1A, y la última es saltar hasta acá, hasta que A no sea 0. Entonces, fue muy interesante el proceso porque ella no tenía idea de lo que hacía hasta que le mostré un step-by-step execution. Se lo hice en papel y después se lo mandé en PDF, ¿no? Para que ella lo viera. Entonces, A y B, esas dos instrucciones cargaban A en 8 y B en 0. Esta sumaba. Claro, entonces B ahora tenía 8. Perfecto. Entendió la semántica, la small step semantics, básicamente, de estos aparatos. La resta, A menos 1, y se lo restó a antes. A valía 8, entonces ahora vale 7. Se le mostraba en highlight lo que cambiaba. Y finalmente, esta chica de ciencias de la educación dijo, es súper claro. Entonces, el assembler tiene eso, ¿no?
yo desde chico entiendo el assembler como eso, como una cosa absolutamente clara, con una small step semantics súper precisa, que no cabe ninguna duda. En todo caso, uno tiene que combinar esos elementos para producir el efecto deseado en el programa que uno quiera. Entonces, también vi otra cosa, seguramente lo han visto, pero a mí me interesa mostrar cuál es el fenómeno, por qué la gente piensa que estas cosas son difíciles. Hay una persona que se llama Alexis Moyano, que hace estas cosas que son geniales. Ay, Dios mío, yo no sé qué hacer. Ay, Dios mío, qué terrible. ¿Escucha alguno? Probaste con Alt 64, casi hacker. ¿Y cómo hago para ver un perfil que tiene un candadito para ver las fotos? No se puede. Y deja de toquear y ponete a vivir tu propia vida. Casi hacker. Ay, se me trabó el Word y yo estaba escribiendo y no guardé. Hubieses usado Google Docs, que se guarda solo. Estúpido. Casi hacker. Pero el calefón se me apaga todo el tiempo, viejo. Yo sé, lo prendo, que tengo ahí 2 horas con la perilla ahí, peque, y no pasa nada, no se... Pero va cambiándole la termocupla, es una pavada. Anda a la ferretería, sale barato. Casi hacker. A ver, lo de la termocupla me gusta mucho. El final dice, se me va el calefón cada 2 segundos. Entonces le dice el otro, lo que le tenés que hacer es cambiar la termocupla, anda a la ferretería, sale 2 pesos, la cambias vos, y se ponen los anteojos y dice casi hacker. Está muy buena la idea, porque este chico entiende, ¿por qué le ponen casi hacker? Porque es un chiste. En realidad esta persona no sabe nada, sabe cosas muy chiquitas. Pero para el otro el conocimiento está a años luz de distancia. Cuando está en realidad está a esta distancia. Eso me pasa a mí particularmente con estos conocimientos del assembler. Y más profundamente con respecto a la percepción que tienen los alumnos respecto a cuál es el modelo computacional de las máquinas que efectivamente ejecutan Haskell, ejecutan, ¿cómo es el Sketch? ¿Cómo es el lenguaje que usan acá para los primeros años de dibujo? Racket, gracias, que aprendí el otro día, muchas gracias, está muy bueno, lo voy a usar. Hay una distancia infinita, es como que las máquinas son entes abstractos que ejecutan, pero nadie sabe bien por qué. Entonces, una de mis teorías es esta. Me bajé, esto es un Apple, ¿no? Que está corriendo Linux, por supuesto. Me bajé el manual del Apple, ¿no? Entonces, vamos a ver. Es esta máquina. Es esta máquina. Entonces vemos el manual, te dice Hello, Quick Start Guide, pi. Boludeces. Pavadas. Se acabó el manual. El manual tiene nada de páginas. Entonces, por alguna razón me estuve poniendo a ver. Entré en el berretín con la Apple II, no sé por qué. Pero dije, ¿qué era esta máquina? ¿Qué significaba en ese momento? Y a raíz de una serie de cosas que también vi de gente que sigo, que me interesa mucho, me bajé el manual del Apple II. Apple II de 1978, ¿no? Esta es la Apple II original. Una máquina inalcanzable para cualquier ser humano de clase media en esa época, era increíblemente cara. Pero ahora tengo una en casa, ahí abajo, la prendo cuando quiero. Está muy bueno, la sensación esa de poder es muy buena. Miren el manual. Bueno, este es un manual que empieza a hablar de cosas, pero uno va avanzando en el manual. Programas, qué interesante. Buenísimo. Listados escritos de programas. ¿Qué más? Sistemas cartesianos ahí abajo. Perfecto, qué bueno. Empezamos, es como interesante, ya, para la gente de la computación. Apple II Integer Basic. Ok, buenísimo. Te enseña cada una de las instrucciones de Basic. ¿Qué hace? Te explica la semántica al costado. Muy bien. Esto es computación, dije yo. Lo otro no sé si era computación. Mapas de memoria. Y ahí ya la felicidad se elevó al infinito. Porque me dice que de la 0 a la 400 en hexa está el primer K para el 6502, que se usaba como una especie de jump table o redirection table por el diseño. Allá por arriba están los mapas de memoria. Abajo está el video.
Muy interesante. Si uno sigue avanzando, me voy a ir al final. Entonces, epa. Digo, ¿qué se perdió al medio? Todo se perdió. O sea, se perdió la vida misma, porque es más interesante todavía. No solamente que están todos los esquemáticos, ahí están los bancos de RAM, que están todos los esquemáticos para que uno haga, sino que además, el bicho por acá, este es el PCB, si te lo querés copiar, no hay drama, Assembler, en el mismo manual de la máquina, Assembler, y esto ya es lo último, te enseña cómo hacer aparatos para tu máquina. O sea, vos querés, ni sé qué es esto. Parece, para el teléfono. Te enseña a hacer algo para, probablemente, transmisión serial de datos. Y además te da todo el código Assembler, te dice los transistores. Bien, ¿cuál es la hipótesis? Que nos alejamos infinitamente de estas cosas. Y que el alumno de hoy en día, de computación, y esa es la diferencia, no tiene idea de lo que pasa abajo en la máquina. Y que tal vez mostrándole estas plataformas, enseñándole a programar estas plataformas desde su profundidad más grande, que queremos llegar nosotros, podemos llegar a nivel silicio, pero no queremos, podremos ayudar un poco mejor a entender conceptualmente y que el alumno se haga un mejor modelo mental de cómo funciona ese aparato por abajo. Entonces, el desafío ese yo en la cabeza lo tengo hace 20 años, porque digo, siempre pensé estas cosas, lamentablemente en mi época, lo único posible para hacer con una máquina de ese momento era programar en Assembler, porque el BASIC era interpretado y todos los valores eran o strings o enteros, y enteros de punto flotante. Entonces, procesar un punto flotante con una máquina de 8 bits a 4 MHz, con todas las rutinas escritas en Assembler, pero tenía que, hacer alineamiento de exponentes, sumar las mantizas, renormalizar, etcétera. Era increíblemente lento. Entonces, uno terminaba programando en Assembler. Entonces, ese modelo yo lo tengo en la cabeza de nacimiento prácticamente. Entonces, yo siempre he dado la materia de organización del computador, y como charlábamos hoy al mediodía, hoy a la mañana con Carlos López Pombo allá, es un momento iniciático cuando le transmitís y el alumno entiende cómo toda esa circuitería de control, registros, program counter y memoria de programa hacen que ese circuito empiece a funcionar como una máquina de Turing y en definitiva ya todo se transforme en básicamente una máquina del demonio, porque una vez que transformaste algo en una máquina de Turing, agárrate Catalina porque ya no la controlas. O sea, es tan poderosa que escapa a todos los límites posibles. Esta idea la tengo hace mucho, pero lamentablemente había un mismatch muy grande entre lo que pasaba, entre los buenos libros que hay dando vueltas y las arquitecturas que había disponibles. ¿Por qué? Porque el libro estándar para hacer esto de muy buena calidad es uno que se llama Hennessy Patterson, que es Computer Organization Computer Organization and Design o una cosa por el estilo, y estaba para la plataforma MIPS. MIPS es una arquitectura que hicieron ellos en 1981, pero lamentablemente ARM le ganó, lo cacheteó mal. ARM nace en el 83 y empiezan una carrera más o menos parecida, pero ahora el instruction set más difundido en el planeta Tierra es el instruction set de ARM. Pero en un momento salió este libro y yo dije, wow. Ese es el libro, Computer Organization and Design, dice ARM Edition, esa era la palabra clave, y yo dije, chao, ya está. ¿Cuál era el punto? El punto era que este libro, ¿cuál es el catch de esto? El libro es para ARM de 64 bits. Yo dije, cagamos. O sea, tengo la solución, pero ahora me cambiaron a un instruction set que nadie usa. No, me puse a leer un poquito y me di cuenta que en realidad Arch 64, que así se llama la arquitectura, es una arquitectura cada vez más usada. De hecho, lo que tengo en el bolsillo es un Arch 64. Y bueno, en definitiva la conozco desde infinito, esta plataforma que es la Raspberry Pi. Pongamos una imagen simplemente para ilustrar. Para ilustrar, básicamente tiene este chipazo ahí al medio que es un, no sé, pero acá dice un BCM 2837. Es muy interesante la historia de Raspberry Pi, hay que leerla.
Porque justamente este bicho nace cuando una persona que se llama Evan Upton, que trabaja en el Cambridge Computing Laboratory, detecta el problema de que los estudiantes que van a entrar a la universidad de computación no tenían idea de la computación. O sea, de la década del 80 salieron gente que más o menos entró en la década del 90 a la facultad, donde eran programadores aficionados de estas computadoras hogareñas como la Apple II. Pero en la década del 90, con todo el neoliberalismo, se cambió de enseñar Basic, Logo y algunas otras cosas a enseñar IT. Digo, enseñar Office, básicamente ofimática. Entonces, le llegan a partir del 2003, 2004 una camada de gente que era inútil, no sabía nada, sabía apenas HTML. Entonces se pone a pensar cómo solucionamos este problema y básicamente esta plataforma surge para remediar un problema grave con respecto a la educación y bueno, es un movimiento que por suerte está cambiando un poco la manera de enseñar computación en primaria y secundaria, donde están las grandes falencias respecto a estos. Entonces, la cena ya estaba servida prácticamente. O sea, teníamos un muy buen libro y teníamos una muy buena plataforma. Con plata del programa de mejoramiento de informática, el ProMinf, compramos 12 plataformas Raspberry Pi, 3, tiene que ser la 3 porque es la de 64 bits, y planteamos un enunciado que era minimal. El laboratorio de la materia solamente se convirtió en algo de una sola línea que decía, hace una demostración gráfica en un frame buffer de 512 por 512 y cada punto tenía 16 bits de profundidad. Un detalle, la demo debería durar más de 10 segundos. Entonces, era una fórmula muy probada. Nosotros, todos conocemos, no sé, hay un fenómeno artístico que se llama la demo scene, que han salido los mejores programadores del planeta, probablemente hayan surgido ahí, hacen cosas increíbles con recursos ínfimos. Y eso es una fórmula vieja, ¿no? Una fórmula vieja, frame buffer, assembler, y hace lo que puedas, es la fórmula que ha dado resultado. De hecho, leyendo un poco de documentación, me enteré que la primera Raspberry Pi, el primer prototipo, fue alrededor de un Atmel, un microcontrolador de 16 bits que básicamente era para eso, era solamente programar en el assembler y tenía una salida de video compuesto generada por software. Esto es una rareza hoy en día, generada por software, donde el planteo era: se hace algo con esta cosa que lo único que corre es assembler y lo único que tiene es una salida de video compuesto hacia un tele. Bien. Hay otro detalle más. Hay una hipótesis que yo tengo, ¿no? Les voy a mostrar unas frases. No, eso no tengo que mostrar. Bueno, este dibujo también es interesante. Este dibujo me gusta mucho. Este de Geek and Poke. Es viejo ya. Así es como la gente ve. Esta es para mí la visión que tiene la gente sobre este tipo de cosas, ¿no? O sea, de assembler, low level, frame buffer, RGB de 16 bits. Pero bueno, no es lo que pensamos nosotros. Las frases son conocidas. Vamos a echarle tierra a alguien que está bajo tierra. Frase número 1. Computer science is... La ciencia de la computación no tiene... ¿Cómo lo traduzco? Tienen tanto que ver con las computadoras como la astronomía y los telescopios. Entonces todo dice, qué abstracto que soy, yo vivo en la nube de pedos. Otra frase. Esta también es una frase súper fuerte. Después de todo, no es el propósito de los programas darle instrucciones a nuestras máquinas. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es que sean las máquinas las que ejecutan nuestros programas. O sea, poner los programas enfrente, ¿no? Otra frase más. Y yo no necesito gastar mi tiempo. Ahí lo recorté mal, eso es mala mía. No, ahí está. Y yo no necesito gastar mi tiempo con una computadora solo porque soy un científico de la computación. Y otras frases así desdeñosas.
Y otra de los clásicos, "Go-to is considered harmful". Que no se llama así, en realidad el paper original es "A case against the go-to statement". Cuando uno programa en Assembler, lo único que tiene es "go-to". Otra de las peleas, cuando uno les mostraba el Assembler a la gente que le tenía, che, pero esto es solamente basado en "go-to", y la programación estructurada, ¿dónde está? Les vas a quemar la cabeza a los pibes. Entonces, cuando uno le mostraba, mira, saben Scratch, ¿no? Vieron el bloque forever. Uno en el bloque forever lo que hace es engarza ahí adentro lo que quiere que se repita por siempre. ¿Qué es esto? Y es un jump de abajo para arriba. Y sí, es un jump de abajo para arriba. Digamos, estructurado o no tiene que ver con el lenguaje de programación, tiene que ver como cuál es tu capacidad de poner las ideas de la mejor forma posible. Entonces, finalmente yo tengo otra cosa más para mostrar, que es, bueno, esto es medio fuerte, pero me gustó. Dice, yo no sé cuántos de ustedes han conocido Dijkstra, pero probablemente saben que la arrogancia en ciencias de la computación se mide en nanodijkstras. Eso lo dice Alan Kay, y Alan Kay mismo responde, no, yo al vago lo quiero mucho, realmente lo aprecio porque ha hecho cosas increíblemente importantes, y es su ferviente convencimiento lo que nos llevó a mejorar en las ciencias de la computación. Es fuerte, está casi el momento donde Alan Kay es un prócer, ¿no? También es un prócer viviente. Está el momento donde él dice eso, pero justo están las grabaciones en internet, pero justo está una placa del Congreso donde decía eso, entonces no se lo puede ver diciéndolo eso, pero efectivamente lo dijo. Bien, entonces déjenme ver qué más tengo para mostrar, porque siempre me voy a quedar con algo para mostrar. Bien, entonces si... y una cosa súper interesante. Esto, sí, perdón. Ahí vamos. Esto es dos programitos muy tontos. En el primero de arriba es una nave espacial y el otro es la nave madre, ¿no? Me puse a dibujar con ASCII, pero en una cosa que compila. ¿Qué carajo significa I más I? Está bien, todos nos podemos a desgranar, es fácil, porque el segundo más tiene mayor precedencia, es un preincremento. Lo podemos entender, ¿qué es lo de abajo? Y bueno, sí, es una suma, es una suma de acumulación, a su vez la asignación usada como una expresión, y ese más al final en realidad no hace nada, sino que se puede entender. Pero es muy interesante cómo uno puede agarrar este bicho. Bien. Puede agarrar este bicho. Fíjense que otra cosa interesante es que Arch 64 tiene soporte dentro de cualquier Linux razonable, entonces yo puedo cross-compilar directamente a la arquitectura que yo estoy enseñando. Eso es increíblemente bueno. Y lo compilo para mostrar el assembler, entonces después hago vi simple.c6simple.s. Y ahí hay otra ganancia increíble del assembler, que es mostrar una semántica alternativa de programas de alto nivel, ¿no? Y ahí es donde se ve la increíble simpleza de la semántica del assembler. O sea, tal vez el programa de arriba algunos no lo entiendan, pero yo en el curso insistía en mostrar que compilalo C y compilalo assembler y fíjate lo que es. Total, vos entendés el assembler, que tiene unas small step semantics súper claras, y te vas a dar cuenta que el primer programa foo, esto, digo, los que saben assembler es básicamente multiplicar por 2, porque es shiftear a la izquierda un bit y el segundo es sumar 1, entonces la semántica ya queda clara, ¿no? Digo, no puede quedar ninguna duda acerca de lo que hace. Eso es un plus muy interesante que surgió de manera casi natural, mostrándole los dos niveles de abstracción que uno puede tener y un transformador de semánticas
en el medio de un lenguaje a otro. Hay una cosa súper importante también, que este libro viene con una green card, perdón, donde fíjense que es increíblemente claro respecto a la semántica de cada una de las instrucciones. Cada instrucción está en un one-liner lo que significa, y eso demuestra que la semántica es realmente sencilla. Entonces nosotros le dábamos a cada estudiante esta cartilla, se la regalábamos para que no se hicieran los bobos y que no la tuvieran. Y en definitiva, después les dijimos, los tiramos al ruedo y les dijimos a programar, chicos y chicas. Entonces, acá vienen las fotitos del éxito. Estás ahí. Esas son las caras de cuando lograron hacer la banderita tricolor. Así les entregábamos, esto les entregábamos. ¿Estamos? Este bicho les entregábamos, que ponía la pantalla todo en rojo. Pero fíjate que está contento el chico porque la pantalla estaba en rojo. Y no es menor. Y acá hay otro grupito haciendo, fíjense que se están haciendo que escriben la pantalla. Bueno, esto es una entrega del proyecto que a mí más me gustó de todos. Y debería haber esto. Y este es el proyecto que más me gustó de todo. Los vagos dibujaron la frambuesa. Estuve viendo el assembler ayer. Es talevoso. Sí. ¿Cómo dibujaron esa frambuesa? Está muy bueno. La idea realmente está muy buena. Bien. ¿Qué más? Es interesante esta plataforma porque el otro día me encontré con esto, que era un post de Twitter mostrando a una gente que estuvo haciendo un fundraising para hacer un emulador de iOS, no sé qué versión, del iPhone 6. Entonces en estos slides, en esta captura de pantalla del IDA Pro de X-Rays, que estamos viendo, la ISA que les acabamos de enseñar. Eso es muy importante a nivel, digamos, simbólico, porque le estás mostrando, le estás enseñando algo absolutamente moderno. O sea, esto es lo que va a tener iOS de acá a 10 años. ¿Vamos? Y aunque puede parecer algo menor, ¿no? O sea, pero bueno, ya podés poner en el CBC programar para el assembler que van a ser usados en todos los dispositivos móviles de acá a 10 años. En una de esas te ayuda. Pero es tal cual, ¿no? O sea, digo, lo podemos leer, ahí está MOV X19,X0. Está bueno eso. Bien, y creo que ya no queda mucho más. El punto es este, que Assembly is not dead, para nada. Es muy interesante que el grupo que lanzó este disco en el 77 se llama The Exploited, lo cual ya me terminó de cerrar todo y quedé hiper contento. Así que ahora si anda el cable, les muestro las demos que hicieron los chicos y vemos un par de cosas respecto a los aspectos que aparecen cuando te obligan a programar en una plataforma de tan bajo nivel. Hasta que encontrás un adaptador que funciona. Esa es la demo que a mí me gustó más. Tiene su sentimentalidad, así que bueno, esto es lo que lograron. Es increíble esto, ¿no? O sea, yo cuando le dijo, ¿cómo le hicieron, chiquitos, a esto? ¿Cómo hicieron la superposición de la frambuesa acerca de las otras líneas? Y no, dibujamos primero el fondo y después le reimprimíamos arriba la frambuesa. Ok. Entendieron un montón de cosas respecto a cómo es la cosa básica de la computación gráfica cuando lo único que tenés es un frame buffer. Y eso es muy importante hasta cuando, en este momento esto no existe, todo es OpenGL, todo es 3D, todo es simplemente una proyección, entonces todo esto está abstraído, pero en definitiva, en cualquier chip de video, allá en lo profundo, en las raster operation, en los ROPs, está pasando esto. Digo, hay que decidir qué se dibuja primero y qué se dibuja después para hacer el efecto de profundidad. Entonces, digo, esto está muy bueno. Pasemos a otra. A ver. Bueno, esto
muy interesante, también me gustó. Fíjense, acá empiezan a aparecer... Nosotros, a ver, el enunciado era un one-liner, ¿no? No había nada, solamente eso. Fíjense que este grupo, no sé quién es, acá hay gente que a lo mejor lo hizo, hay algunos alumnos, tenían que dibujar un cuadradito. Entonces, naturalmente, para hacer esto, o haces una rutinita que dibuje un cuadradito cuyo input sea un color, o morís en el intento. Entonces, es interesante porque el assembler te fuerza a la estructuración, y no es la estructuración porque te dijeron que la tenés que hacer. Es una estructuración por la necesidad misma de hacerlo, o no llegas a nada en ningún momento. Entonces, digo, esas cosas, eso surgió muy fuertemente durante el cursado. Nosotros en el cursado no le enseñamos a hacer subrutinas, pero todos los estudiantes terminaron haciendo subrutinas, porque era la forma de llegar a los resultados que querían. No sé qué toca acá, no tengo idea. De nuevo, acá tuvieron que hacer alguna rutinita que dibuje un cuadradito y va bajando. Si notan algo, hay algo extraño acá, pero también los estudiantes que entendieron que el assembler es muy rápido. Entonces, una forma natural de hacer las pausas y todas estas cosas era poner delay loops. Entonces, digo, eso también es un conocimiento. El estudiante entiende que una máquina está ejecutando 2.000 millones de instrucciones por segundo. ¿Vamos? O sea, un micro de esto va a 2 GHz. ¿Vamos? Y eso no es menor. Porque si vos en algún momento no te explican eso, la cantidad de instrucciones que podés hacer por segundo, vos te vas a creer toda tu vida que las máquinas son lentas. No, las máquinas no son lentas. El software está tan bloated, la capa de la lasaña es tan grande que ya nada le da el cuero. Entonces, eso es otro de los conocimientos que yo veía que entraba sin que nadie lo dijera. Vemos alguno más y ya después... Yo no lo había visto en clase. Yo dije, chao, esto sí que está bueno. Y me hizo acordar a otra cosa que tiene que ver con arte de programación. Probablemente lo que está sacando... ¿Alguien sabe, digo, de ustedes que está haciendo esto? No. ¿Pero esto lo hicieron ustedes? Ah, esto lo hizo... bien, no importa. Básicamente me parece que lo que está pasando acá está mostrando un patrón binario que va aumentando, porque fíjense que se terminan de completar las franjas y después cambia todo y duplica para allá. Hay algo de eso, y eso tiene que ver, hay un montón de gente que, digamos, era muy común en las plataformas super constrained en recursos que no tenían nada de RAM, dibujar a través de programas. O sea, no hacer, ahora la RAM sobra, pero antes cuando la RAM realmente faltaba y vos tenés que hacer maravillas, la gente utilizaba construcciones de programas para graficar el mismo programa sobre la pantalla y hacer arte con respecto a eso. Eso era común. Hay un juego famoso en Atari 2600 donde una parte de la pantalla es el programa corriendo. Y eso hace un efecto lisérgico muy lindo que les ocupa 0 bytes en el cartucho, básicamente, que eran de 4K. Bien. A ver... Cosas interesantes de esto, muchas cosas raras. Por ejemplo, los estudiantes recibían esta plataforma y tenían miedo de tocarla. Otros decían, ¿esto es una computadora? Otros estudiantes, yo les decía, che, pon el dedo arriba al chip, como le estoy poniendo ahora, no se quema. Y claro, ¿qué se va a quemar? No se quema. Ah, está un poquito tibio. Ah, bueno, porque resulta ser que los microprocesadores cuando trabajan disipan calor. Y una innumerable pequeñas anécdotas que lo que nos estaban mostrando es que el gap que hay entre la persona de ciencias de la computación y el objeto sobre el cual va a ejecutar sus programas, objeto concreto, y estoy hablando de telescopios, era infinito. No tenían la menor idea.
Tal vez, en una de esas, la gente de computación nos hemos ido de mambo en esto de nosotros tenemos que buscar máquinas que ejecutan nuestros programas, no programas para nuestras máquinas, y nos hemos ido absolutamente para el otro lado y ya estamos generando personas que no saben, en definitiva, qué es lo que funciona por debajo y hacen un modelo mental, tal vez erróneo, de qué es una computadora por debajo y no van a estar preparados para la post-Moore era. Hoy se está viviendo la post-Moore era, se acabó la ley de Moore, ya no hay más, vamos a estar... este es un chiste, ¿no? Vamos a estar como en Cuba, o sea, con los mismos autos del 40, pero dentro de 20 años, y vamos a tener que saber cómo sacarle el jugo a esos autos. Entonces, vamos a tener que aprender cómo funcionan las plataformas íntimamente para poder esa lasaña infinita que hay ahí, achicarla un cacho para que estas mismas computadoras, que ya no son más rápidas, cada 2 años, poder utilizarlas de una mejor manera. Mi hipótesis respecto a Dijkstra, esto después de tirarlo a tierra, es que probablemente, no sé si sabían, la tesis doctoral de Dijkstra fue diseñar la arquitectura de la computadora holandesa X1, que era básicamente la IBM 360 del otro lado del océano. Probablemente se cansó este hombre, estaba harto de programar en Assembler, diseñar las máquinas que ejecutaran el Assembler, y lo que quiso hacer es elevar ese nivel de abstracción todo lo que podía, porque en ese momento lo único que podías hacer en definitiva era ejecutar Assembler. Anda Guido por acá, Guido Grande. Guido Maki. No. ¿Estás o no? Bueno, le preguntaba a Guido, ¿no? en Facebook, estábamos hablando de máquinas viejas con otra gente y le preguntaba a Guido, che, ustedes tenían que programar en Assembler esas viejas IBMs a cinta, y yo le decía, estaría buenísimo que vos me digas que sí en el auditorio para soportar mi hipótesis y con un caso. Pero lamentablemente no, Guido en ese momento ya se programaba Fortran y hacía las tarjetas perforadas con Fortran para compilar. Pero me parece que esa es más o menos la historia. O sea, hay gente que realmente sufría porque no había otra cosa para hacer. Pero no tenemos que olvidarnos cómo funcionan las plataformas, porque no tenemos que generar estudiantes que tengan modelos mentales erróneos acerca de cómo funcionan las máquinas y en definitiva piensan que la caché es transparente, que la memoria virtual funciona igual que la memoria RAM tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es básicamente la idea de la charla.